Bueno, nos acomodamos realmente en un día de sol y de playa como el que hemos tenido. Tanta gente en el teatro es para nosotros un gran placer, ¿no? Sin duda que, por supuesto que la convocatoria de Felipe es importante, igual que la de Atilio, pero también es importante la participación de todos ustedes. Así que, nuevamente, gracias por acompañarnos. Esta es la tercera o la cuarta charla que damos en este verano, como todos los años. La charla está siendo grabada y filmada, y como las anteriores y las que vendrán, van a estar en nuestra página web para el que la quiera compartir con amigos, con familia y por supuesto con los que no han podido participar en las anteriores o en las que vendrán. Esta semana tenemos 2 charlas, la semana que viene continuaremos así toda la temporada con personalidades prestigiosas que nos van a hacer conocer, nos van a dar información desde distintos ángulos. Hoy nos acompaña Felipe Piña y va a coordinar el doctor Atilio Borón, como hemos hecho el año pasado. Ya son 2 amigos de la casa, de la familia de Residencias Cooperativas de Turismo. La idea es, la propuesta, que hoy Felipe nos hable sobre Belgrano y Moreno. Mariano Moreno, digo, por las dudas. Con una perspectiva como lo hace él, ¿no? Ver la historia desde con otro enfoque, con otra visión, con otras verdades. Yo le decía a Felipe el otro día en la playa, ¿no? Parecido a lo que hizo Carlos Rottenberg cuando vino a dar acá una charla sobre el teatro, ¿no? Le dio un enfoque con otra visión, no esa visión cerrada y dogmática de lo que es simplemente ir al teatro o poder ir al teatro o no poder ir al teatro. Todos lo conocemos, pero creo que es importante recordar la historia de Felipe. Felipe nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, un 29 de mayo. Es profesor de historia, egresado del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González. Dirigió el proyecto Ver la Historia de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires, que ha llevado al documental fílmico 200 años de historia argentina a través de 13 capítulos. Es director del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de San Martín. Fue columnista radial de Radio Mitre y Rock and Pop, labor por la cual obtuvo el premio Éter 2006 y 2007 al mejor especialista temático. Condujo en radio los programas Historia Confidencial por Radio Mitre y Lo Pasado Pensado en FM Rock and Pop, que obtuvo el premio Éter 2008 al mejor programa cultural de la radiofonía argentina. En televisión condujo Historia Confidencial, Vida y Vuelta, Lo Pasado Pensado y El Espejo Retrovisor por Canal 7. Fue conductor, junto a Mario Pergolini, del ciclo Algo habrán hecho por la historia argentina, basado en sus libros Los mitos de la historia argentina, emitido por Canal 13 y Telefe, que obtuvo el premio Martín Fierro 2006 y 2007 al mejor programa cultural argentino y al premio Clarín al mejor programa periodístico en el 2006 y 2009. Conduce el ciclo de entrevistas ¿Qué fue de tu vida? Por Canal 7,
Es el presentador oficial de los estrenos de The History Channel, donde realizó la serie de documentales sobre los bicentenarios latinoamericanos, unidos por la historia. Es columnista de la edición dominical del diario Clarín de Buenos Aires. En Radio Nacional conduce Historias de nuestra historia. Es director de la colección Bicentenario de la editorial MC, que publica obras esenciales del pensamiento argentino de estos 200 años. Es consultor para América Latina de The History Channel, director de la revista Caras y Caretas y de www.elhistoriador.com.ar, el sitio de historia más visitado de la Argentina. Es director de la colección Bicentenario de la editorial MC, que publica obras esenciales del pensamiento argentino de estos 200 años. Es consultor para América Latina de... Estoy repitiendo. Entre sus obras se encuentran los siguientes libros, que por el módico precio... Manuel Belgrano, El hombre del Bicentenario. La voz del gran jefe, Vida y pensamiento de José de San Martín. Al pueblo argentino salud. Mujeres tenían que ser. Los mitos de la historia argentina y Evita, entre otros. Así que, para no repetir, gracias nuevamente por estar acá y te doy la palabra. Muchas gracias, Juan, por la invitación y por la buena onda. Y un honor estar con Atilio, por supuesto. Así que, bueno, aquí estamos, vamos a charlar nosotros, café de por medio, sobre estos dos queridos personajes. Uno es el libro que escribí el año pasado y Moreno es el libro que estoy terminando en este momento. Un personaje maravilloso, de una vida muy breve, como decíamos con Atilio, que estamos charlando hoy, pero una vida intensísima sobre el que vale la pena hablar, ¿no? Es un personaje que pasó efímeramente por la historia argentina, pero él mismo decía cuando se iba en ese viaje que algo presentía, la cola que dejo es muy larga, ¿no? Como una estrella que dejaba una estela importante en el firmamento, ¿no? Bien, Felipe, te propongo que empecemos con Belgrano brevemente. A ver, en la historia oficial argentina, Belgrano es el creador de la bandera. Nos parece que es algo más que eso, y vos en tu libro creo que abondás en detalle. ¿Por qué no empezamos por ahí? Sí, yo creo que hay un problema con la historia clásica, la historia oficial, que tiene la idea de los especialistas, como que los llamados próceres, palabra que a mí no me gusta mucho, me gusta más padre fundador, como la usan en Estados Unidos. Me parece interesante la idea de padre fundador, que es un poco más claro, más explícito. No habla de uno solo, sino que habla de un conjunto de gente que fundó un país. Y creo que está esta idea de que nacen, hacen algo y mueren, ¿no? Como por ejemplo, Belgrano nace, crea la bandera y se muere, San Martín nace, cruza los Andes y muere, Mariquita Sánchez nace, canta el himno y palma, digamos, ¿no? Una cosa así, tremenda, muy reduccionista, muy de dejar afuera los conflictos, los enemigos que todos tenemos y que por supuesto los hombres públicos más todavía, aliados, conflicto, una palabra a la que la historia oficial le teme tanto y que oculta, ¿no? Y creo que en el caso de Belgrano es efectivamente mucho más, más de la mitad del libro se lo dedico al pensamiento belgraniano, que es un pensamiento impresionantemente precursor. Uno podría decir que es pionero de casi todo. Pensemos que él es un muchacho de una familia rica, prácticamente el único de nuestros padres fundadores que puede estudiar en Europa, nada menos que en Salamanca, en Valladolid, donde estudia abogacía, pero en realidad nace una vocación distinta en él, que es la economía política, como se llamaba en ese momento, una ciencia que estaban haciendo, por el lado del liberalismo, por el lado de la fisiocracia, Adam Smith, los fisiócratas, Quesnay, Filangieri,
que planteaban una forma de ver la economía distinta. Así que él escribe a su madre, lo cual es muy interesante, porque habla de una mujer que sabía leer y escribir, lo cual no era muy común en Buenos Aires, no porque las mujeres no quisieran, sino porque no las dejaban, ¿no? Y le cuenta que está conociendo a los hombres que están iluminando el mundo, que son Montesquieu, Voltaire, ¿no? En las lecturas, lo cual habla de que su madre entiende de qué le está hablando este muchachito, ¿no? Evidentemente una mujer culta. Y bueno, esa formación él la va a traer aquí, que viene curiosamente con un cargo en el virreinato, de secretario del consulado, y va a desarrollar durante 16 años, que van de 1794 a 1810, las memorias de ese consulado, que son un verdadero programa de un país imaginario, que iba muy en sentido contrario al pensamiento virreinal vigente, lo que él pensaba, lo que él escribía ahí. Por ejemplo, cuando decimos pionero en casi todo, bueno, pionero, por ejemplo, en el tema de la industria, ¿no? Es el padre de la industria argentina, sin ninguna duda, la primera persona que propone la industrialización de nuestro país. Habla muy claramente en un artículo donde dice que los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente, porque de lo contrario estarían creando desocupación en el país proveedor de esas materias primas y ocupación en el país comprador. Termina diciendo, no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Muy explícitamente. Y bueno, yo había propuesto hace bastante tiempo, y lo insisto, que habría que cambiar el Día de la Industria en Argentina, porque tenemos un grave error ahí, ¿no? Un error que viene del año 40, que es el Día de la Industria en nuestro país es el 2 de septiembre de 1587, en honor a la primera exportación argentina al exterior, hecha por un obispo, Francisco de Vitoria, que exporta bolsas de harina y telas de Santiago del Estero a Brasil. Yo, me llamó la atención, fui al archivo y vi que estaba efectivamente en los expedientes de la exportación del padre Vitoria, y a las pocas fojas había un juicio entablado por el gobernador Velasco contra el obispo, porque en las bolsas de harina había barras de plata del Potosí que estaban siendo sacadas de contrabando. De manera tal que la primera exportación argentina era un contrabando. Entonces me parece que, además de lo que puede significar como símbolo, pero no es correcto que sea el Día de la Industria de todas maneras. Así que, ¿cómo? Claro, sí, claramente, ¿no? Yo creo que lo de Pellegrini es un tema coyuntural, interesante, pero no es tampoco para nombrarlo el padre de la industria. Creo que claramente es Belgrano, ¿no? Por eso proponía que fuera el 3 de junio, que es el día de nacimiento de Belgrano, me parecía que puede ser apropiado que fuera ese día. También es pionero en algo muy importante como la educación popular. Él plantea que la educación debe llegar a todos y propone una ley de educación gratuita obligatoria a cargo del Estado. Pensemos que van a pasar 100 años para que esa ley se concrete, que va a ser la famosa ley 1420 promovida por Sarmiento, ¿no? Recién aprobada en 1884. En esa ley de educación que él propone, que dice que tiene que ser para todos, incluye a la mujer, y dice algo realmente increíble, que es que la mujer debe acceder a los 3 niveles de la educación, ¿no? Cosa que en ese momento no ocurría ni siquiera con el primer nivel. Y habla de la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer, cosa que también es muy curioso, en un contexto mundial muy desfavorable, porque él escribe en 1795, hace muy poco que han guillotinado a Olimpia de Gouges, esta mujer valiente de París que va a la asamblea y propone los derechos de la mujer y la ciudadana, porque entiende que los derechos del hombre son para los varones, no para la humanidad, y que la mujer sigue sin poder votar, que la mujer sigue marginada. ¿Qué le pasa a Olimpia? Bueno, la guillotinan por pedir esto. Y en ese contexto mundial, Belgrano escribe esta extraordinaria pieza documental que es de la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? De los derechos femeninos, que es algo curioso, muy raro. Escribe también sobre, por ejemplo, la ecología, no se llamaba así en ese momento, pero el cuidado del medio ambiente, habla del peligro de la contaminación de los ríos, del peligro de la tala de bosques que va a traer futuras inundaciones y desertización, cosa que estamos comprobando fehacientemente, del peligro de monocultivo, que no hay que cultivar una sola especie, sino que hay que ir variando y rotando los suelos. Todo esto es un material que uno
realmente le emociona mucho. Hay una doble, a mí por lo menos me produce, y supongo que a ustedes también, una doble sensación, ¿no? Un gran orgullo y una gran admiración por él. Escribió esto hace 200 años, una gran tristeza porque esas cosas no han sido concretadas, muchas de ellas a 200 años, como por ejemplo la reforma agraria que propone Belgrano en 1795, ¿no? Bueno, ahí vamos entendiendo cuando vemos el pensamiento belgraniano porque de Belgrano solamente sabemos que creó la bandera, ¿no? Cuando vemos ese pensamiento tan moderno, tan progresista, él habla de la importancia de la estadística, por ejemplo. Tiene un artículo sorprendente del año 1800 redondo, sobre China, el futuro de China, que está llamada a ser un país central en la economía mundial, ¿no? Habla de la importancia del área Pacífico. Bueno, una cosa, es deslumbrante leerlo, ¿no? Sí, toda esa desesperación creo que sentía también, porque se sentía muy solo, sabía que tenía la razón, pero que no estaba muy acompañado, ¿no? Quizá por su primo Castelli, que lo entendía y que muchas veces lo reemplaza en el consulado porque él tenía problemas de salud, y se ve que Castelli estaba un poco a la altura de las circunstancias para poder reemplazar a semejante personaje. Y evidentemente Belgrano es un hombre clave en el proceso revolucionario argentino, porque es el hombre que trae estas ideas, ¿no? Porque además, cuando él viene a nuestro país, viene suscripto a los principales periódicos de economía, literatura, política, con lo cual era una persona muy actualizada que socializaba esos materiales con sus compañeros de ideas, y que evidentemente fue clave para la difusión de este material. Además fue el primer periodista argentino, ¿no? Esto no va en desmedro de Moreno, porque Moreno es en realidad el fundador del primer periódico de la Revolución, pero acá tuvimos periódicos previos, y el primer periodista argentino es Manuel Belgrano, que viene ya como corresponsal de un medio español, y aquí va a cofundar los dos primeros periódicos, que son el Telégrafo Mercantil y el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, ¿no? El Telégrafo Mercantil es un diario muy interesante, creado en el 1801, que sufre la censura virreinal de un virrey que nosotros homenajeamos en el barrio de Belgrano, llamado el Virrey del Pino. Vieron que tenemos una cuestión muy esquizofrénica con las calles, ¿no? Tenemos la avenida Cabildo, una avenida muy elegante, comercial, que es una avenida que cuando uno lee el decreto de creación de esa avenida, de ese nombre, dice en homenaje al Cabildo Abierto que decretó la supresión del virrey, 22 de mayo de 1810, el Gran Cabildo del 22 de mayo, que es la escala previa a la Revolución. O sea, es el decreto, el Cabildo es el 22, determina que Cisneros y los virreyes no van más. ¿Qué le pasa a la avenida Cabildo? Está cortada por todos los virreyes. Arredondo, la Grifeliú, el Pino, ¿no? Todos unos personajes de dudosa reputación, por otra parte. Recordemos que había una sana institución colonial, que era el juicio de residencia, donde se invertía la carga de la prueba y tenía que demostrar el virrey que no había sido responsable de casos de corrupción, etc. Y solamente unos muy pocos, entre ellos Bertis, logra demostrar que no ha robado. El resto, la mayoría, sufren castigos por ser personajes de vida dudosa, entre ellos Del Pino, por supuesto, y ahí tenemos este personaje homenajeado. La cuestión es que Del Pino es el primer censor del periodismo argentino, ahí tiene su calle en homenaje, y luego vendrá el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, que es toda una definición, ese título, ¿no? Agricultura, Industria y Comercio, donde queda fuera la actividad central de nuestro país en ese virreinato, que era la ganadería. Y cuando se le pregunta a Vieites y a Belgrano por qué, ellos dicen que no hace falta fomentarla, que ya está instalada, que lo que hay que fomentar es la agricultura, la industria, el comercio. Por eso ese periódico curioso, tan bien escrito y tan didáctico, donde por ejemplo aparece la figura inventada de un sacerdote que hace preguntas del estilo de cómo puedo hacer para plantar, qué me conviene a la hora de sembrar, cómo puedo mejorar la raza lanar, y le contestan los editores en un artilugio didáctico muy interesante que tiene el semanario, que es un periódico muy importante en el camino hacia la revolución. Ahora, también fue un militar notable. Sí, claro. Problema. No, sí, claramente. Yo creo que ¿Dónde aprendió? ¿Estuvo en alguna academia militar? Porque él no tiene el recorrido de San Martín, digamos. Para nada. Él era un hombre funcionario colonial, como decíamos, y cuando se producen las invasiones inglesas, como la mayoría de los varones
de todos los sectores sociales y de la ciudad se militariza, y él es consciente de que no tiene capacidad militar y contrata a un entrenador, lo que diríamos un coach, que le enseña los rudimentos de tirar, de usar las armas de puño, de la pelea, y ahí bueno, se incorpora al cuerpo de patricios, pero con un conocimiento más o menos distinto al que algunos otros. Y la verdad que como militar va a ser un buen militar, a disgusto porque él no quería, ¿no? Él quería seguir en la función pública, se sentía muy capacitado para ejercer algún cargo de gobierno porque lo había hecho durante 16 años. Y es muy curioso que la historia oficial y nuestra memoria infantil, en esta idea de que la historia se quedó en nuestras infancias, ¿no? Hay una fantasía en muchos de nosotros, no en mi caso que soy historiador, pero digo, mucha gente que tiene otro oficio y que la historia lo remite a la escuela primaria muchas veces. Y los recuerdos son básicamente la bandera y 2 derrotas, Vilcapugio y Ayohuma. No hay nadie que esté acá que no recuerde Vilcapugio y Ayohuma. Va a ser más difícil que hablemos de la batalla de Salta y Tucumán, probablemente, ¿no? O el éxodo jujeño, que es una hazaña sin precedentes, pero no es casual que recordemos las derrotas y la bandera nada más de este personaje tan impresionante, ¿no? El éxodo jujeño es un hecho sin precedentes prácticamente, porque luego vendrá el éxodo del pueblo oriental, encabezado por Artigas, que es un hecho heroico muy interesante. Es casi contemporáneo, con un poquito de meses de diferencia, el éxodo del pueblo ruso cuando abandona Moscú frente a la avanzada napoleónica, y bueno, está por supuesto el antecedente del éxodo bíblico, ¿no? Pero la verdad que es un hecho impresionante que tiene que ver con la situación tremenda que se encuentra Belgrano cuando lo nombran frente al ejército del norte, luego de crear la bandera, cuando es un acto por el cual es muy reprendido por Rivadavia, por este personaje tan nefasto de la historia argentina, que en ese momento estaba al frente del triunvirato, era el secretario, pero el hombre más poderoso, que estaba muy cercano a la política británica, que aconsejaba, Lord Stranford, aconsejaba que nosotros no proclamemos la independencia ni hablemos siquiera de independencia para no entrar en conflicto con España, que era su aliada, la aliada de Inglaterra en la lucha contra Napoleón. Rivadavia se lo toma muy en serio, Belgrano no está de acuerdo, como tampoco lo está San Martín, como tampoco lo estará Güemes un tiempo después. Y en una acción de provocación, evidentemente, Belgrano crea la bandera en Rosario y crea además una batería en la que le pone el nombre de Independencia, Libertad e Independencia, ¿no? Así que Rivadavia se enoja mucho, la amenaza con destituirlo y le pide que guarde la bandera, ¿no? Así que no es un hecho tranquilo la creación de la bandera. Y ahí vendrá este viaje al norte, cuando él llega se encuentra el ejército destrozado por la derrota de Huaqui, tiene que rearmarlo, no tiene recursos porque Buenos Aires no le manda absolutamente nada, tiene heridos, gente destrozada, sin uniformes. Entonces decide una acción de guerra que es el éxodo, es una retirada de todo el pueblo de Jujuy, que es un hecho impresionante. Y bueno, eso tiene mucho que ver con la capacidad de convencimiento y con el ejemplo. Porque, ¿por qué lo van a seguir? ¿No? Bueno, porque evidentemente se dan cuenta que es una persona que está con ellos, que va a sufrir lo que ellos sufren, es el último en irse. Y bueno, y obviamente en el caso de aquellos que no quieran irse, que son muy pocos, que son los comerciantes y terratenientes jujeños que estaban ya negociando con el enemigo, los fusilan. Hay pocos fusilamientos, hay 5 fusilamientos ejemplares, dice él, que él lamenta tener que hacerlo, pero que no quedaba otra situación. No estamos hablando de fusilar opositores en una democracia, sino estamos hablando en plena guerra a fusilar a gente que está tratando con el enemigo, un enemigo tremendamente cruel que había demostrado sobradamente su capacidad de crueldad, ¿no? De arrasar pueblos enteros, de violar mujeres, asesinar niños. El ejército español era tremendo, ¿no? En nuestras tierras. Y esto lo dice Belgrano en una carta, ¿no? ¿Cómo se puede ser tan bárbaro, usando una palabra que era muy cara al lenguaje oficial español? Así que se produce esa retirada de 250 kilómetros caminando, llegando a Tucumán. Rivadavia insiste con que baje más porque le preocupaba la defensa prácticamente solamente de Buenos Aires. Y llegando a Tucumán, los tucumanos convencen a Belgrano de quedarse, Belgrano desobedece las órdenes porteñas y se produce la batalla de Tucumán, que es una batalla que yo digo que le encantaría a García Márquez porque es
del realismo mágico prácticamente, ¿no? Se dan una cantidad de cosas increíbles. Primero la viveza criolla de un personaje de novela que es Arauz de la Madrid, este guerrero destrozado, como se le decía, porque cuando muere tiene 113 heridas en su cuerpo, una cosa, había participado y sobrevivido a decenas y decenas de batallas, un tipo muy valiente, muy interesante, que decide armar todo un recorrido de fuego y llenar de humo la situación, con lo cual genera una gran confusión en el enemigo. Y hay algo providencial, digamos, azaroso, que es una manga de langostas tremenda que termina de oscurecer el cielo, y las langostas pegan en el pecho de los españoles, y ellos creen que son balas, miles de balas que llegan sin fuerza, y que del otro lado tienen a miles de fusileros tirándoles, cosa que no era, por supuesto, para nada así. Todo esto provoca un desbande y finalmente la acción muy decidida de un hombre muy importante desde el punto de vista estratégico, como será Manuel Dorrego, la victoria de Tucumán. Que Belgrano, siendo el prócer más católico que tuvimos, no duda en atribuírselo a la Virgen de la Merced, a la que nombra generala del ejército, ¿no es cierto? Belgrano era una persona muy católica, muy católico progresista, hay que decir, porque él tiene un par de hechos que lo demuestran, ¿no? La idea de educación que tiene Belgrano es una idea donde él dice, por ejemplo, no hay valores absolutos ni verdades totales, ¿no? O sea, cosas que ningún católico diría, católico fanático quiero decir. Y además después de estas victorias de Tucumán y de Salta, la asamblea le dona 40.000 pesos para que él haga lo que quiera. Él estaba ya en la miseria, porque es un caso extraño el de Belgrano, de una persona que llega a la función pública rica y se va pobre, ¿no? Él estaba ya en la miseria y podía haber dicho, de los 40.000 me separo 10.000 para mi jubilación, que nadie hubiera dicho nada, pero dona enteramente ese dinero, que según le pedí ayuda al amigo Adrián Paenza, son 4 millones y pico de dólares al día de la fecha, y los dona íntegramente para la construcción de 4 escuelas en distintas partes del país. Esas escuelas no solamente donan el dinero, sino que hacen los reglamentos, los programas de estudio, donde dice cómo debe enseñarse la matemática, la historia, la lengua, increíble, lo cual habla del nivel de conocimiento pedagógico que tenía, habla de que el maestro debe tener el mejor sueldo del Estado, cosa que por supuesto no le dieron 25 de pelota, pero y lo fundamenta, ¿no?, de una manera maravillosa, cuando él dice que no entiende cómo algunos funcionarios se resisten a que el maestro sea el funcionario mejor pagado cuando es el encargado de sus hijos, ¿no? ¿Qué les pasa, no? Que no entienden la importancia que tiene el maestro. De manera tal que él no se limita a donar ese dinero, sino que se ocupa de cómo tendría que hacer esas escuelas, que no se construyen con ese dinero es apropiado indebidamente por los gobiernos hasta el año 1820 aproximadamente, y luego se van a ir construyendo con dineros provinciales, nacionales, pero mucho tiempo después. De hecho, la última escuela, la de Jujuy, se construyó en 2005, habiendo sido donada en 1813. Vieron que hay problemas con los gremios, que no te viene el albañil, es complicado, pero 200 años de demora como mucho, ¿no? Termino la idea del Belgrano católico, que es muy interesante porque en 1816 se produce una breve del Papa Pío VII que condena a todos los católicos americanos que levanten las armas, dice, contra mi bien amado hermano e hijo Fernando VII, serán enviados al infierno. Entonces San Martín le escribe, cuando se entera de esto, a su amigo católico, muy católico, Belgrano, le dice, bueno, ni siquiera tenemos la opción del purgatorio, ¿no? Le dice, usted podrá hacer algo al respecto. Y dice, bueno, igual lo felicito por su decisión y nos veremos con mucho gusto en el infierno, ¿no? Y es muy valioso porque él le reconoce, es una carta muy linda, donde él reconoce que en ese momento la voz del Papa era muy difícil de contrariar. Estamos hablando del principio del siglo XIX, ¿no? Y Belgrano le contesta, dice, no solo yo, sino muchos sacerdotes, porque realmente hubo muchos curas de la Revolución que, desobedeciendo al Papa, se plegaron a la Revolución, ¿no? Así que interesante ese planteo de Belgrano en ese momento, hablando de su catolicismo, que no era
catolicismo absolutista ni antiguo, ¿no? Felipe, muchos de los padres fundadores, como vos decís, estaban íntimamente vinculados a la masonería. Sí. Probablemente Belgrano sea el caso más excepcional fuera de esa norma. Sí. ¿Cómo se produjo la relación entre él, por ejemplo, y San Martín, que era Claro. reconocidamente masón? Sí, es interesante porque él, algunos dicen que estuvo en alguna logia, pero lo más probable es que no. No hubiera obstado su condición de católico, porque la masonería tenía algunas normas muy interesantes, que por ejemplo permitía la incorporación de católicos e incluso la de obispos y sacerdotes, que los hubo masones, con una condición, decían las normas de las logias, no más de 2 sacerdotes por logia porque van a terminar controlando la logia, decían algunos preceptos, ¿no? Pero hubo casos de obispos masones, ¿no? Que la masonería en realidad no estaba en contra de la religión, sino en contra del poder de la iglesia y el oscurantismo, ¿no? Entonces eso le pasaba. Y es interesante esta convivencia, efectivamente, entre una gran cantidad de masones que fueron parte de la primera plana de la revolución y Belgrano que no lo era, ¿no? Así que es un caso interesante. ¿San Martín tiene algo que ver con el tema de su rechazo a las instrucciones de Rivadavia y dar la pelea allá en el norte, en Tucumán y Salta? Sí, después, porque se encuentran, luego de las derrotas de Belgrano, se encuentra con San Martín en ese famoso encuentro en Yatasto, que pudo ser Yatasto u otro, se discute el lugar, no tiene mucha importancia, pero sí, luego conviven 1 mes y medio en Tucumán, creando la primera academia militar científica de Argentina, que fue la Ciudadela de Tucumán, un hecho que se cuenta poco, siempre se nos dice la fugaz visita al encuentro de Yatasto, ¿no? Después hay una convivencia de 1 mes y medio preparando cómo sigue la guerra, donde San Martín le cuenta su proyecto del cruce de los Andes, el proyecto continental, y hablan mucho de política, y Belgrano le transmite sus dudas acerca de cómo Rivadavia y todo, cómo se había impulsado las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, cómo el poder de Buenos Aires había insistido tanto en eso que olía a mandarlo una derrota segura para derrotarlo políticamente a Belgrano, ¿no? Así que hay una alianza y mucha correspondencia donde están muy de acuerdo en su enfoque en torno al poder central, ¿no? A lo que era ese poder que estaba ya en ese momento mucho más atento a Artigas que a la guerra de independencia en el norte, ¿no? Y esto lo dicen los dos con mucha claridad, ¿no? Sin ser claramente simpatizantes de Artigas o criticarle algunas cosas a Artigas, pero está claro que se dan cuenta que el objetivo de Buenos Aires no tiene mucho que ver con la independencia, sino el peligro que significa este extraordinario personaje, José Artigas, que tiene todo un planteo moderno, revolucionario, muy civil, muy moderno. Yo creo que es muy interesante confrontar el antiguo planteo rivadaviano, que aparece como el ilustrado frente a la barbarie, y el bárbaro Artigas, entre muchas comillas, que plantea cosas mucho más modernas y civiles que Rivadavia. Por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de conciencia, el traslado de la capital, muchas cosas muchísimo más modernas que planteaba Rivadavia, sin duda. ¿Cómo jugó Belgrano? Toma el café, por favor, porque estás ahí. ¿Cómo fue que jugó Belgrano en el marco del Congreso de Tucumán? Bueno, muy interesante porque él venía de una misión a Europa y justamente le tocó asistir a la caída de Napoleón, a la vuelta de los reyes coronados, atletas coronadas, muy reaccionarios, entre ellos Fernando. Entonces venía muy alarmado y viene con la convicción de que nuestra única potencial aliada, Gran Bretaña, liberada ahora de la alianza con España porque ya había caído Napoleón, aceptaría únicamente un sistema monárquico de gobierno, ¿no? Que difícilmente acepta una república. Las repúblicas no abundaban, teníamos Estados Unidos y no mucho más en ese momento, y entonces él llega a Tucumán y primero pispea el ambiente, se da cuenta que el Congreso está lleno de operadores de los príncipes europeos, príncipes portugueses, napolitanos, hasta un operador del zar de Rusia, aunque parezca un chiste. Y entonces él ahí propone, en ese extraordinario discurso del 6 de julio del 16, propone la monarquía incaica, que es más una operación política que un planteo que supiera que tuviera éxito, ¿no? Lo hace con toda convicción, pero lo hace esencialmente para desactivar los proyectos monárquicos europeos.
Es un discurso notable donde su principal contrincante, que es Anchorena, comete el error de usar la palabra exótico, cuando él dice que propone un doble, la coronación de un inca en un doble homenaje, por un lado al imperio más glorioso de América del Sur, que fueron los incas, y en segundo lugar a la rebelión más gloriosa, que fue la de Tupac Amaru, porque él está proponiendo coronar a Juan Bautista Tupac Amaru, hermano de José Gabriel, que estaba prisionero en Ceuta hacía 30 años, y bueno, por eso decía una doble reivindicación. Sabe que ese proyecto no va a tener aceptación, a pesar de que está apoyado muy convincentemente por San Martín, por la Prida, por los diputados cuyanos, por Güemes, pero no tiene el consenso, no le da la mayoría para que se apruebe, pero logra su objetivo. Y en ese debate, cuando Anchorena le dice que es un proyecto exótico, de cómo vamos a coronar un morocho, dice que vamos a coronar a un príncipe en hojotas, a un rey de la casta de los chocolates, ¿no? Todos conceptos que hoy están muy de moda, nuevamente. Y bueno, Belgrano le dice que la palabra exótico no aplica para el Inca, aplica para un zar de Rusia, para un príncipe napolitano, para un príncipe portugués, pero no para un Inca. Y ahí va desactivando todos estos proyectos monárquicos europeos y acelera ese pedido de San Martín que se declare la independencia, porque San Martín quería cruzar los Andes, ya tenía preparado su ejército, quería cruzar los Andes siendo general de un país independiente, digamos, con la independencia proclamada. Y es muy, muy fuerte este discurso de Belgrano, que a los 3 días entonces se proclama la independencia el 9 de julio, ¿no? Cumplimos, aunque no parezca, hemos cumplido el bicentenario este año, ¿no? Ahora, San Martín no estaba muy satisfecho con esa declaración, ¿verdad? Porque exigió de alguna manera que hubiera una rectificación, cosa que en la Argentina no se ha discutido mucho. Sería bueno. Sí, buenísimo, porque ni él ni Güemes, decía, aquellos que le están poniendo el pecho a las balas no están conformes con la declaración original del 9 de julio, que es libre de España, Fernando VII sucesor. Él exige que se agregue y de toda dominación extranjera, justamente para aventar estos proyectos de coronación de príncipes extranjeros. Y en ese sentido Belgrano tiene mucho que ver, como tiene mucho que ver con la redacción del acta, que es una copia muy fiel del acta de independencia de Estados Unidos, ¿no? Que el acta de independencia de Estados Unidos es un documento interesantísimo de 1776, el 4 de julio, como todos sabemos por tantas películas que hemos visto, está más presente esa fecha que otra. Es un documento que tiene 2 partes. Una es un manifiesto de agravios, donde se le achaca a Inglaterra todo lo que le hizo a la colonia o a las colonias y por qué entonces hay que independizarse. En nuestro caso se hace algo muy, muy breve en el acta de declaración, donde se habla de los violentos vínculos y se deja para una segunda parte el manifiesto de agravios, que será un documento posterior muy interesante, que se va a terminar publicando en el 17, de 16 páginas más o menos, donde están todos los agravios cometidos en 300 años por España a América, lo que desmiente todo tipo de angustia que habían podido tener los congresales, ¿no? No estaban angustiados, fue garantizado. Además, si a alguien le queda una duda de la angustia, además la frase completa es complicada, angustia por tener que separarse, ¿no? Lo hablamos mucho con mi amigo Darío, con quien damos charlas juntos y nos pasamos muy bien. Él habla de Kierkegaard, ¿no? Que es una persona no muy leída en ciertos ámbitos oficiales, pero habla del tema de la angustia, que dice que la angustia, filosóficamente, psicológicamente, se produce antes de tomar una decisión. Una vez tomada la decisión uno siente un gran alivio, ya la tomó, ¿no? Entonces la angustia por haber es medio complicada. Y separarse, además que no es independizarse. Pero bueno, además hubo un baile muy lindo el 9 de julio, la gente angustiada no hace baile, donde Belgrano conoce a su segunda mujer, María Dolores Salguero, así que no, angustia no hubo en ese momento. ¿Y en qué momento se produce el encuentro con Moreno? ¿Cuándo confluyen? Bueno, Belgrano y Moreno se conocieron mucho en la etapa previa a la Revolución. Moreno es un personaje muy interesante, muchachito que, a diferencia de Belgrano, no tenía plata, por lo tanto va a estudiar casi becado a Chuquisaca.
De hecho, su estudio en el actual Nacional Buenos Aires, que era el colegio de San Carlos, después con Victorio Carolino, lo hace como oyente, pues no puede pagar las clases, que eran pagas. Y Chuquisaca estudia Derecho y conoce a un personaje que le va a cambiar la vida, que es Victorián de Villaba, un hombre prácticamente desconocido, un filósofo nuestro, un filósofo criollo, digamos, un tipo que adapta las ideas de la Ilustración al mundo colonial y particularmente al mundo altoperuano, ese mundo marcado por la explotación indígena, y siendo un hombre de la audiencia de Charcas, muy curiosamente es el gran defensor de los indios, ¿no? Este fiscal Villaba. Y él queda fascinado con toda esta producción intelectual y tiene la suerte de caer a la casa del obispo Terrazas, porque va recomendado a Chuquisaca por Fray Cayetano Rodríguez, y cae a la casa del obispo Terrazas, donde hay una biblioteca extraordinaria, porque Terrazas tenía el buen tino, en vez de los libros que la Inquisición mandaba a quemar, se les guardaba. Y ahí teníamos a Voltaire, a Rousseau, Montesquieu, Volney, todos estos prohibidos, que Moreno leía con pasión, para lo cual se especializa en el idioma francés, autodidactamente se pone a estudiar francés para leer los originales, y queda muy fascinado con Rousseau, particularmente el contrato social de Rousseau. Y su tesis doctoral tiene que ver con algo que él personalmente ve, que es la explotación de los indios en las minas de Potosí. La mita, todo ese horror, ¿no? De esa gente que no salía del socavón y que moría ahí, familias enteras. Entonces su discurso sobre la mita es la tesis doctoral. La verdad que es un coraje extraordinario, porque estamos hablando de una persona que se doctora en una universidad española, americana española, y la tesis reza sobre la crítica a la conquista y a la explotación de los indios, ¿no? Poco tiempo después él se gradúa y trabaja en el estudio de Gascón, esta calle de Almagro, que es ni más ni menos que la primera persona que le da trabajo a Moreno y un importante congresal de Tucumán. Y en ese estudio, bueno, defiende sobre todo a los indios, la gente sometida por arbitrariedades, ¿no? Hasta que su presencia se torna peligrosa y entonces se vuelve a Buenos Aires, ¿no? Hay en el medio una historia de amor que es muy importante para su final, no como un acto de chisme, sino porque tiene mucho que ver con lo que fue su final, ¿no? Su mujer, María Guadalupe Cuenca, que es una chica que es una historia increíble realmente, porque él la conoce a través de una miniatura, de un cuadrito que ve en la puerta de una casa de un platero. Le gusta mucho la imagen de la chica y le pregunta si esa chica existe. Dice que sí, pero que va para monja, le dice, así que no se le ocurra. Pero se ve que el chico ya tenía una capacidad de convicción importante y la busca, la encuentra, efectivamente, era más linda en vivo que en el retrato, parece ser, y la convence para que abandone el convento y se casan y tienen a Marianito, y ahí entonces sí se viene a Buenos Aires, donde empezará a trabajar como abogado y en el Cabildo, y una de las primeras causas que le toca es una causa contra Rivadavia, lo cual demuestra que son paralelas Moreno y Rivadavia, pero en algún momento se cruzaron. Bueno, la causa es por usurpación de título. O sea, Rivadavia decía que era abogado, no había terminado el secundario, cosa que nunca más pasó en Argentina, usurpación de título. Bueno, entonces el tipo reclamaba que le paguen por título, el famoso plus por título. Y Moreno sospechaba que no era así, que no había presentado ningún papel, que no tenía nada. Entonces, efectivamente demuestra, y ahí la inquina que tendrá también Rivadavia con Moreno después, y con la línea morenista, ¿no?, que surgirá de él. Así que es un episodio interesante, este primer pleito, y ahí comienza a ser un abogado importante y conocido en Buenos Aires, Mariano Moreno. Ahora, él en la época de las invasiones inglesas, ¿qué rol tuvo? Porque hay mucho debate acerca de eso. Sí, no participó activamente de las invasiones, se dedica a escribir una memoria muy interesante sobre las invasiones, donde habla un poco de las perspectivas que abre la invasión, ¿no?, de las potencialidades que se abren a partir de la invasión, lo que demuestra la defección del virrey, lo débil que está el armamento, la cuestión de la defensa de Buenos Aires, lo cual abre posibilidades para otras acciones
no dice, él no se confiesa en eso, que es por acciones revolucionarias, pero está evidentemente incitando a que eso pase. Así que no es un tipo que tiene un protagonismo que tendrá, por ejemplo, Belgrano en las invasiones, él no la tiene, ¿no? Pese a ello, cuando se realiza la primera junta, él queda como secretario, con un cargo muy importante. ¿Qué base de apoyo tenía él? Bueno, hay un hecho en un documento muy importante que es la representación de los hacendados de 1809, que es un texto muy interesante que le piden. Cuando uno dice hacendados puede pensar en sociedad rural, pero no es así, digamos, pero no existía. Pero digo, solamente en terratenientes, si no estamos hablando de pequeños propietarios, labradores, exportadores, que tenían un problema muy grande que era el nivel de monopolio comercial que ejercía España, ¿no? El monopolio implicaba la dificultad para exportar productos de la tierra, esto es, productos elaborados. Buenos Aires ya tenía gracias al impulso belgraniano, tenía una pequeña industria textil interesante, y tenía industria de curtiembre de cueros, de producción de cebo, de tasajo, y había dificultad para importar y para exportar. Entonces, representando a estos hacendados, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, a partir de un conflicto se ha suscitado porque las corporaciones estas convencen al virrey del libre comercio, pero apela un representante del cabildo, Agüero, un español monopolista, de estos que tenían la exclusividad del comercio con Cádiz, y entonces ante esa apelación ahí presentan los comerciantes este trabajo de Mariano Moreno, que es muy interesante y que suele ser mal leído como si fuera solamente un alegato a favor de Gran Bretaña o un alegato librecambista, lo que no lo es exactamente, ¿no? Él lo que dice es lo siguiente, que hay que habilitar el comercio con Gran Bretaña porque es nuestro principal comprador. A la vez dice que el ingreso de productos británicos debe estar limitado a aquellos que no compitan con los locales, poniendo un fuerte impuesto al ingreso, por ejemplo, de textiles, cosa que después no va a ser respetada, pero él lo plantea en esa representación. Dice que hay una gran hipocresía, porque los mismos tenderos que se oponen al ingreso de mercadería inglesa la compran por contrabando, y dice: desafío a cualquier integrante del cabildo que vaya a la Casa Comercial de Buenos Aires y vea los centenares de paños británicos y pregunte dónde lo sacaron, ya que está prohibida su importación, o sea, todo contrabando. Entonces dice que hay que sincerar, y bueno, a partir de ese momento es una persona muy conocida en Buenos Aires, un tipo muy respetado, y evidentemente hay un acuerdo ahí como para que él quede en un segundo plano en la semana clave de mayo, ¿no? Porque él no aparece. No aparece, está en el cabildo votando, por supuesto, a favor de la institución del virrey, pero no tiene ningún protagonismo. Evidentemente el grupo decide que la voz cantante la tenga Castelli, que será el gran orador de la revolución, el hombre que le contesta al obispo, el hombre que plantea la votación, pero Moreno no tiene en ese momento para nada una actitud preponderante, y por eso sorprenderá a muchos que sea nombrado nada más nada menos que secretario de Guerra y Gobierno. O sea, después del presidente, el hombre más importante de la Junta es sin duda Mariano Moreno. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, tiene que ver con esto. Yo creo que es un cuadro que evidentemente hay un vínculo con Belgrano muy importante, incluso hay un asesoramiento muy fuerte de Belgrano a la redacción de este documento, y se dice que ya en las reuniones se veía como una persona a tener en cuenta y un tipo muy capacitado para ocupar un cargo importante en la Junta, ¿no? Ahora, él en los pocos meses que estuvo en la Junta, ¿cuál dirías que fue la actuación más significativa? Porque estuvo en menos de 6 meses. Sí, estuvo de fin de mayo a comienzos de diciembre de 1810. Yo creo que hay un plan de la revolución que trata de cumplir, que tiene que ver con convertir a la revolución en mucho más que un cambio de figuritas. Lo dice claramente, que la revolución no debe consistir en el reemplazo de figuras españolas por americanas. Es un hombre de una decisión política muy firme, que propone, bueno, lo primero que hace es la creación de un órgano de difusión que es la Gaceta, que será además un gran difusor de las ideas revolucionarias. Pensemos que ya en el primer número de la Gaceta comienza a publicar la traducción que él hizo del contrato social de Rousseau, y hay un hecho muy significativo, ¿no? Como él sabe que el 90% de los porteños son analfabetos, exige a los sacerdotes que lean parte del contrato social de la Gaceta los domingos después de misa. Se puede imaginar
a la oscura leyendo Rousseau, ¿no? Una cosa surrealista probablemente, pero bueno, pero habla de que él sabía que eso era para pocos y que no tenía sentido publicarlo si la gente no se enteraba, no se lo explicaba, ¿no? Crea la biblioteca pública, y le tocan momentos de mucha convulsión, como la contrarrevolución que se inicia inmediatamente por parte de citeros y por parte de la audiencia, que tiene ramificaciones en el Alto Perú y Montevideo. En Montevideo, la Junta se pone en contra, hay una Junta pro-española que nombra a Elío Virrey del Río de la Plata, o sea que Montevideo se transforma en enemiga de Buenos Aires, el Alto Perú sigue en manos de los enemigos, y el virrey Liniers se subleva en Córdoba, y a lo cual hay que responder rápidamente esa sublevación, y ahí va Castelli y termina entonces fusilando a Liniers, que es un debate que se da en la Junta, porque hay un problema. Liniers, a pesar de todo, de que había traicionado la revolución, seguía siendo un tipo popular en Buenos Aires, y traerlo para juzgarlo hubiera sido un gran problema, ¿no? Por eso Moreno dice que hay que fusilarlo en Córdoba, y ahí es donde entonces se fusila a todos los que habían participado en este complot, cuyo plan era tremendo. Es descubierto el plan porque se captura al hijo de Liniers con la correspondencia de su padre, y hablaba de arrasar a sangre y fuego Santa Fe y Buenos Aires, liquidar a las 2/3 partes de la población. Bueno, tremendo. Así que cuando se habla de la crueldad de Moreno en el fusilamiento de Liniers, quizás se olvida de qué hubiera pasado si Liniers hubiera seguido adelante, ¿no? Esa decisión es una decisión complicada, que le va a traer también ciertas rispideces con Gran Bretaña, que teme que esta revolución vaya mucho más allá, ¿no? El plan, ahí viene después el tema de la polémica con el plan de operaciones, del que tenemos novedades muy interesantes, ¿no? En los últimos años se ha avanzado mucho historiográficamente en este debate, que tiene más de siglo, 120 años aproximadamente, sobre quién escribió el plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno, ¿no? El plan de operaciones es un documento que se decía, se le encargó a Moreno para que lo escriba, y sería el plan de la revolución. Circuló durante mucho tiempo como un plan muy terrorista, muy duro, que planteaba cortar cabeza, regar de sangre, etc. Llama la atención que no había sido muy mencionado por los contemporáneos, ni por Moreno ni por sus enemigos. Y bueno, se fue descubriendo que por indicios, finalmente, más o menos en el año, hace 3 años ya casi definitivos, de que se trató de una falsificación, de que ese documento no lo escribió Moreno, sino todo lo contrario. El documento, fechado en agosto de 1810, fue redactado por los enemigos de la revolución, particularmente agentes de Portugal y de España, y agentes de los dos reinos, como por ejemplo Álvarez de Toledo, que escriben este plan tremendo para incitar a Portugal y a España a actuar sobre Buenos Aires en un momento clave, que es cuando Fernando vuelve al trono en 1814. De hecho, sale una expedición hacia Buenos Aires que no logra llegar porque Montevideo es retomada por los patriotas, ¿no? Y esa expedición va a ir a Venezuela a hacer una verdadera masacre. El punto final fue muy interesante, aportado por el doctor Dauso, es de dónde salía, cuál es la fuente de este plan de operaciones, que es muy sospechada, ¿no? Aparentemente uno diría que es Robespierre, que es Saint-Just, que son los hombres más los enrayés, como decían, los rabiosos de la revolución. Curiosamente el texto está copiado casi literalmente de una novela completamente monárquica y antirrepublicana, que se llama El cementerio de la Magdalena, que fue publicada en 1800, y que los autores, no muy duchos en temas políticos, porque eran espías, intrigantes, estamos hablando de Gessi y de Álvarez de Toledo, copian casi textualmente esa novela, y ese es el plan de operaciones que circuló y que tanto se debatió durante muchísimo tiempo, ¿no? Que valió que mucha parte de la historiografía más tradicional catalogara a Moreno de terrorista, etcétera, cuando en realidad no lo era, ¿no? Así que es un punto interesante llegar a esta conclusión. Costó bastante, hubo mucho debate, más ideológico que historiográfico. Para la izquierda era inaceptable que Moreno no lo haya escrito, y para la derecha venía bárbaro que no lo haya escrito. Así que estaba por fuera de la historia el debate, más bien, ¿no? Y bueno, hoy en día tenemos ya la certeza de que no lo escribió Mariano Moreno, ese texto.
Y ahí él pierde la interna con Saavedra. Exactamente, hay una... Él igual logra cosas muy importantes como que la revolución triunfa en el Alto Perú, ¿no? Con Castelli, que hace la revolución y que termina con la Inquisición y que devuelve las tierras a los originarios, y todo eso se logra, pero la interna con Saavedra se va complicando, y efectivamente hay un episodio que tiene que ver con el festejo del triunfo de Suipacha, que él como secretario de Guerra y Gobierno quiere ir a festejar al cuartel de Patricio, se le impide el paso, un acto de provocación, evidentemente, que lamentablemente él cae en esa provocación y redacta un hermoso documento que es la supresión de honores, el decreto de supresión de honores, dirigido claramente contra Saavedra, que efectivamente era un hombre muy soberbio, que usaba todo el boato virreinal, que le gustaba la carroza, el palco en los teatros, y él prohíbe que ningún integrante de la Junta tenga ningún privilegio de ninguna especie, y esto es tomado por Saavedra como un acto de provocación y pone en marcha un mecanismo final para separar a Moreno del cargo, que es la incorporación de los diputados del interior a la Junta, ¿no? Que es una circular del 27 de mayo donde dice que las provincias deberán enviar diputados para incorporarse a un poder legislativo, ¿no? Con lo cual Moreno está completamente de acuerdo, de hecho redacta ese documento. Lo que pasa es que Saavedra y Funes, que es su socio y gran ideólogo de lo que podían denominar la derecha de la revolución, lo cual no es ningún anacronismo porque izquierda y derecha son términos que tienen 20 años, parece entonces que nacen con la revolución, en esa azarosa situación de la Asamblea de París, y el presidente que estaba en el medio decía: tiene la palabra el diputado de la izquierda, tiene la palabra el diputado de la derecha, y quiso el destino de que la izquierda tuviera unos revolucionarios y a la derecha los conservadores, y así quedó, ¿no? O sea que para 1810 había 20 años de izquierdas y derechas con trayectoria de izquierdas y derechas, así que podemos decir que la derecha de la revolución muy inteligentemente hace una operación que es incorporar a los diputados del interior no ya a un poder legislativo, sino a un poder ejecutivo, que es la Junta, que se convierte en Junta Grande. Con lo cual los morenistas quedan en minoría y a Moreno le queda más remedio que renunciar. Lo que es muy curioso e interesante es que los que votan a favor de la incorporación de los diputados lo hacen haciendo salvedad de que no corresponde a derecho. El propio presidente Saavedra dice: a pesar de que no es conforme a derecho, voto por la incorporación de los diputados. Y lo admite en una carta que era claramente una operación política para sacarlo de encima a Mariano Moreno, ¿no? Que es lo que ocurre. Moreno se ve en minoría, con el único voto a favor de Paso, y se tiene que ir. Se tiene que ir de la Junta y ahí comienza a ser amenazado muy violentamente de muerte y vendrá su misión al exterior, ¿no? Claro, y esa misión en principio era para que fuera ante los representantes de la corona portuguesa en Río de Janeiro y después en Inglaterra. Sin embargo, hay un cambio de planes. Sí, es una misión para comprar armas, una misión diplomática muy ambiciosa, con la idea de reconocimiento o sondear hasta qué punto Inglaterra nos apoyaría en la revolución, a comprar armas, y ya ahí comienzan las cosas curiosas, como por ejemplo el convenio que firma Saavedra con un general Dumouriez, que es un proveedor de armas, porque claramente Inglaterra no nos podía vender armas directamente, sino que tenía que hacerlo tercerizando. En ese convenio firmado por Saavedra y Dumouriez, en un artículo 5 dice: en caso de que el doctor Moreno muriese durante el viaje, usted deberá entenderse con tal y tal, de Aniceto Padilla, ¿no? Que es raro porque muriendo el doctor Moreno en el viaje tenía que entenderse con sus dos colaboradores, que eran hermanos, Manuel Moreno y Tomás Guido, que eran la gente que lo acompañaba en ese viaje a Mariano Moreno. Otro indicio curioso es que la viuda de Moreno recibe, antes que se embarque, un traje de viuda y un abanico con una carta que pronto lo va a necesitar, ¿no? Es decir, muchas cosas raras. El capitán del barco asignado cambia a último momento, es Joseph Stephenson. Todo eso que de alguna manera Moreno presiente y dice: algo funesto se me anuncia en este viaje, ¿no? Un viaje complicado, donde el barco va extraordinariamente lento. Primero va en un barco militar y luego en un barco mercante, que no querían que llegue en un barco militar oficial de la Royal Navy ni a Río de Janeiro ni a Londres. Y bueno, y esa lentitud del viaje inexplicable, ya donde le llama la atención
a sus secretarios que reclaman bajar en Río de Janeiro para que lo empiecen a atender a Moreno, que empieza a demostrar unos signos de salud preocupantes que no los tenía antes de embarcarse, ¿no? Esto es desatendido por completo y finalmente el 4 de marzo muere en alta mar, muy probablemente envenenado, ¿no? Por lo menos con una administración de un medicamento en dosis excesivas, muy excesivas, 4 o 5 veces la que debía aplicársele, un medicamento que no procedía, que era un emético, un vomitivo, que le provoca la muerte, ¿no? Ahí entonces su hermano luego escribirá una crónica muy detallada de esos momentos finales que comienza diciendo: el doctor Moreno vio venir su muerte como Sócrates. Sócrates, como sabemos, murió tomando la cicuta, ¿no? Así que hay muchos elementos para hablar de un posible asesinato de Mariano Moreno. Hay luego un juicio de residencia que se hace a todos los gobernantes de los primeros gobiernos patrios, lo hace la Asamblea, donde el doctor Madera, un médico muy prestigioso, introductor de la vacuna antivariólica en Buenos Aires, dice directamente que Moreno fue envenenado por sus enemigos políticos. Otros dos declarantes hablan de lo mismo, de un plan previo para asesinar a Mariano Moreno. Así que es un hecho que no podemos decir categóricamente porque no se pudo hacer la autopsia, pero todo indica por los testigos y por esta cantidad de indicios que no fue una muerte natural la de Mariano Moreno. Volviendo un poco a lo de Belgrano y San Martín. San Martín, al cabo de un tiempo, en la Argentina se crea un culto sanmartiniano. Sí, al cabo de mucho tiempo. Al cabo de mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Sería interesante. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Y por qué no hubo, o no sé si hay, un culto belgraniano y moreniano? Sí, yo creo que lo de San Martín es muy interesante porque San Martín, como sabemos, se niega rotundamente a reprimir a sus compatriotas. Cuando él está preparando la campaña al Perú, lo llaman a bajar a Buenos Aires a reprimir a los artiguistas. San Martín se niega en una hermosa carta donde dice que él jamás desenvainará su espada para combatir a sus compatriotas por ideas políticas, y decide seguir la campaña al Perú. Su actitud determina la caída del directorio, porque claro, al no tener defensa los federales toman Buenos Aires, y los unitarios, que son los escritores de nuestra historia, nunca se lo van a perdonar. De manera tal que San Martín es mala palabra durante mucho tiempo en Argentina, lo que se suma su actitud durante el exilio y su enorme amistad con el canciller de Rosas, que es Tomás Guido, y la donación del sable a Rosas, ¿no? Que es no por la vuelta obligado, sino por el bloqueo francés, es anterior. La donación es de 1843. Su correspondencia con Rosas es muy interesante, muy intensa. Hay una gran admiración de San Martín hacia Rosas en casi todos los aspectos, a la vez que es crítico de algunas cosas. No es un rosista, pero sí es un hombre que admira a Rosas y que apoya en general su política exterior. Critica dos cosas de Rosas: la política religiosa, le recrimina restablecer las relaciones con el Vaticano, mandando una carta muy simpática, muy irónica, donde dice que como van a necesitar un obispo en Buenos Aires porque han restablecido los vínculos, qué mejor que un santo como él, San Martín, que se propone como obispo, una gran ironía. Y luego critica, por supuesto, algunos aspectos represivos del gobierno de Rosas, con los que él no está de acuerdo. Y dice algo muy interesante, ¿no? Cuando le pregunta que se defina políticamente, dice: mis grandes amigos están en el bando federal, mis grandes enemigos están en el bando unitario, pero yo no puedo ser federal porque creo que nuestro país no está preparado para el federalismo y muy difícilmente alguna vez sea realmente federal. Una cuestión de conciencia, ¿no? Pero ciertamente el bando federal tenía a todos sus amigos, ¿no? De hecho, cuando él intenta volver al país en 1829, Lavalle ha asesinado a Dorrego, y él dice claramente: no desciendo en Buenos Aires para no avalar la dictadura del señor Lavalle, ¿no? Y culpa a Rivadavia por el asesinato de Dorrego, sin ninguna duda. Así que la reivindicación sanmartiniana es muy tardía. Pensemos que él muere en el 50 y hasta el 80 no trae su cuerpo. O sea, ahí hay evidentemente un olvido muy interesante. Y la reivindicación es tardía, y yo te diría que comienza en el siglo XX, un poquito en el centenario, pero particularmente con el golpe del 30, tratando de imponer al San Martín estrictamente militar, no al San Martín político, por supuesto,
al San Martín militar, que durante mucho tiempo fue el único San Martín que circuló, el San Martín militar, ¿no? Que permitía que Videla diga que era un general sanmartiniano, ¿no? Lo cual es una atrocidad porque mientras San Martín fundaba bibliotecas, él las quemaba, pero digo, el uso del San Martín militar fue muy fuerte, ¿no? En cuanto al belgraniano, yo creo que es algo más reciente, el cariño de la gente por Belgrano, por suerte, el interés por Belgrano es algo que se ha producido en los últimos, diría, 15 o 20 años. Y Moreno sigue siendo un tipo, creo que hay un afecto de la gente por Moreno, pero un gran desconocido. Hay muchísimo texto interesantísimo, ¿no? Todo eso, lo que él publica febrilmente, como si supiera que le queda poca vida en la Gaceta, es impresionante, ¿no? Todo lo que habla de las libertades públicas, los derechos femeninos, la libertad del indígena, los derechos del indígena, todo lo que él defiende como proyecto del país, que lamentablemente no va a poder ver concretado, es muy interesante. La producción ideológica de Moreno es muy interesante. Sí, ahora, Belgrano fue objeto de este libro famoso de Mitre, ¿no es cierto? Sí. La historia de sí. Eso no logró plasmar, No, él intentó, bueno, ahí intenta una operación, según él, para mí uno de los más grandes argentinos que hemos tenido, que es Juan Bautista Alberdi, uno de los tipos de los pensadores más interesantes que, a diferencia de Sarmiento, hace una autocrítica muy fuerte de sus años que él denomina equivocados. Alberdi dice que las dos grandes obras de Mitre, que son la historia de San Martín y la historia de Belgrano, las hizo pensando en él, o sea, en Mitre, y dice que no lo quería Alberdi, aclaro, a Mitre, ¿no? No es un juicio objetivo, pero es simpático, por lo menos, y creo que hay algo de verdad en lo que dice. Y se lo hizo pensando en él y destaca en Belgrano y San Martín virtudes que él cree tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía Alberdi, virtudes militares que todos sabemos que nunca tuvo, porque realmente Mitre no ganó nunca una batalla. La única batalla que gana es Pavón porque se va a Urquiza, no es que la gana, sino que el otro abandona, ¿no? Entonces, creo que es interesante esa crítica, y por qué lo hace. Son libros interesantísimos, son grandes obras donde también hay un ocultamiento y una cosa sesgada del San Martín político. Está bastante recortado el San Martín político en ese trabajo fundacional de Bartolomé Mitre, ¿no? O el Santo de la Espada. Santo de la Espada de Ricardo Rojas, que es un libro que santifica y que sobre todo destaca mucho lo militar, en esta cosa del CIR, ¿no? Esa cosa, estamos hablando de una cuestión de época donde estábamos muy hispanistas acá, ¿no? Donde aparecía lo hispánico y lo gauchesco para enfrentar al inmigrante judío, italiano, polaco, ruso, gallego, que venía con ideas anarquistas. Entonces, los tipos recurren a un personaje detestado, que era el gaucho. Vos fíjate lo que es la visión del Fierro, ¿no? Del Martín Fierro por parte de la elite, y lo que luego será Don Segundo Sombra, ¿no? Que no es casual el nombre de Segundo y Sombra, ¿no? O sea, más abajo no puede estar, ¿no? Y creo que es como esa forma de enfrentar a ese personaje siniestro que para la élite era el inmigrante, anarquista, socialista, etc. Entonces hay, como dice Lugones, el heroísmo, esas conferencias de Lugones del payador entre 1914 y 1916 son tremendas, porque está creando la épica gauchesca tan detestada hasta ese momento, ¿no? Como elemento de contrafigura del inmigrante. Inclusive Bueno, San Martín Bolívar es una relación complicada, que tiene que ver con cómo se lo deja solo a San Martín. San Martín no quiere recurrir a Bolívar, cree que puede él intentar por lo menos terminar con la guerra en el Perú, que no estaba terminada, a pesar de que proclama la independencia, la guerra sigue muy fuerte. Entonces pide ayuda a su país. Acá gobernaba Rivadavia, manda a García del Río una misión a pedir ayuda económica, militar, ni lo recibe Rivadavia, finalmente a desgano lo recibe, le dice que no, y Funes explica muy claramente por qué, dice que si le ayudan a San Martín y San Martín triunfa en el Perú, va a ser el próximo presidente de la República en ese imaginario congreso que se iba a reunir en el 24. Entonces no le pueden dar esa carta de triunfo a San Martín, lo dejan solo. San Martín estaba muy debilitado políticamente, personalmente, y llega a Guayaquil en muy inferioridad de condiciones frente a Bolívar, que tenía la Gran Colombia, que tenía el doble de tropas, que, bueno, general victorioso, con apoyo político, económico, y San Martín llega huérfano, no tiene ni al Perú, donde acaban de hacer una contrarrevolución contra Monteagudo, su primer ministro, la Argentina que lo deja solo, Buenos Aires que lo deja solo, Chile,
donde han ya empezado a sacar del poder a O'Higgins, así que está solo. Entonces, naturalmente, un hombre muy realista ofrece ser el segundo de Bolívar, y Bolívar aprovecha, dice San Martín, esa actitud humilde para dejarlo fuera, diciéndole que no puede de ninguna manera admitir a San Martín como su segundo, ¿no? Entonces San Martín le dice, le dejó la gloria, y bueno, es un final medio triste, a pesar de lo cual, luego de recriminarle esa cuestión a Bolívar, en una muy buena carta de San Martín, porque no se quiere quedar con el entripado, luego serán grandes amigos por correspondencia, y San Martín defenderá a Bolívar en cada ocasión que requiera que sea defendido, ¿no? De hecho, tuve la suerte de estar en la casa de Granbourg y de Boulogne-sur-Mer, y en ambas casas había un retrato de Bolívar, ¿no? Que guardaba con recuerdo y cariño, a pesar de que no terminaron muy bien en esa entrevista de Guayaquil. Eso de la creación de estos cultos, pues es que es interesante. Yo una vez estuve revisando la numismática argentina, y prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX no hay una estampilla con la efigie de San Martín. No, ni monedas. Ni moneda, nada. Sí, de Rivadavia. Sí, de Rivadavia, pero no, es realmente sí. Una cosa escandalosa. Bueno, el prócer, como decía Mitre, el más grande hombre civil de la Argentina era Rivadavia, y esto fue durante muchísimo tiempo. Y San Martín era un personaje de segunda o directamente no tenido en cuenta. Lo del padre de la patria es un hecho bastante posterior, ¿no? O sea, el siglo XIX le es muy hostil a San Martín, sin duda. Bien, quedan tantas preguntas, ¿no? Moreno y su vinculación con Belgrano. ¿Se puede decir que ambos representaban una ala jacobina de la revolución? Sí, yo creo que no tan, más girondina, digamos, ¿no? No eran tan jacobinos. Eran revolucionarios más, yo creo que revolucionarios, pero cuando uno lee qué cosas leía Moreno era más moderado, no era un tipo tan de Robespierre o de Marat o de San Justo, pero creo que sí era un revolucionario, por supuesto, y muy atento a lo que pasaba en América, ¿no? No tanto de trasladar automáticamente la experiencia europea, sino de tener muy en cuenta las experiencias revolucionarias latinoamericanas, particularmente lo que había pasado en Chuquisaca, Tupac Amaru, Tupac Katari, que eran tipos que ellos tenían absolutamente presente. Ahí la originalidad, particularmente en el caso de Mariano Moreno, o de Juan José Castelli, ¿no? ¿Conocían la obra, por ejemplo, de Simón Rodríguez, que sí. fue el gran tutor de sí, Bolívar? el gran preceptor de Bolívar. Sí, circuló aquí aquel extraordinario libro, O inventamos o erramos, todo un título maravilloso que hablaba de esto, ¿no? Del peligro de la implantación de modelos ajenos sin la adaptación real al país, ¿no? Esto lo decía Simón Rodríguez, un tipo extraordinario, sin duda. Estaba muy a tono con ese debate, que inclusive era tan fuerte en el norte de Sudamérica. Sí, absolutamente. Bueno, había mucho vínculo entre ellos, ¿no? Circulaba mucho los papeles subversivos, como se decía, de lo que pasaba, la producción colombiana, venezolana, mexicana, que también era muy interesante, circulaba mucho por estas tierras. ¿Mexicana, por ejemplo? Sí, bueno, de lo que había pasado con Hidalgo, ¿no? El cura Hidalgo, que fue un tipo muy interesante, Morelos, Hidalgo, esa revolución tuvo una impronta muy indigenista y muy agrarista. Un poco la revolución de un siglo después es muy hija de tanto de Morelos, ¿no? De estos pioneros de la revolución mexicana, que tiene ese carácter indigenista y agrarista, ¿no? Tempranamente. Vos hablabas de la ferocidad de la represión española cuando viene la ofensiva contrarrevolucionaria. Contanos algo del himno nacional argentino. ¿Por qué quitaron aquellas estrofas tan gráficas? No los veis sobre México y Quito. Tuvo que ver con cuando España, esta madre patria apropiadora, digo yo, porque tardó mucho en reconocer a sus hijos. En 1862 nos reconoce España, ¿no? Recién nos reconoce ahí. Y bueno, ahí el Estado argentino se cree en la cuestión de revisar ese himno, que empieza censurado un poco y termina completamente censurado durante la presidencia de Roca, donde se quitan todos los párrafos que se supone que agravian a España, y aquellos párrafos que hablan de los antepasados indígenas, de cómo es del Inca las tumbas, Motociclo que saca la mano, bueno, todas esas cosas son quitadas, y queda un himno más cortito, muy tranquilo, bastante más tranquilo, ¿no? Lindo, igual, potente, pero donde saca todo eso que podía agraviar a la madre patria.
estrofa esa que decía: no lo veis sobre México y Quito, Claro. arrojarse con saña tenaz, Exactamente. y cual lloran bañados en sangre, Potosí. Potosí, Cochabamba y La Paz. Exactamente. Esto lo hizo Vicente Sí. Fidel López, Sí, sí. que no era precisamente... No, era un tipo moderado, Vicente López, el papá de Vicente Fidel, tipo moderado que efectivamente no, pero a la vez era muy fuerte acá ese conocimiento de las masacres perpetradas por los españoles en toda América, ¿no? Barbaridad. Lo que había pasado en Potosí, en Chuquisaca fue tremendo, ¿no? En La Paz, Chuquisaca y La Paz fueron dos masacres que tienen un año previo a la revolución, ¿no? Que fueron masacres tremendas contra toda la población. Influyeron mucho la Concepción de Moreno. Sí, y Monteagudo, que fue el gran héroe de esa jornada, particularmente en Chuquisaca, y que es el que redacta ese primer manifiesto independentista el 25 de mayo del 9, un año antes, y que escribe un año antes todavía, en el 8, una obra de teatro llamada El diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, que es increíble, donde él pone en boca de Atahualpa todo el pensamiento revolucionario y en boca de Fernando el pensamiento reaccionario, papal, conservador, y es un diálogo imaginario de dos reyes usurpados, incluso con humor e ironía, ¿no? Le hace decir a Fernando, le dice a Atahualpa, recordemos a Atahualpa, el último inca, ¿no? Asesinado por los españoles, le hace decir a Fernando: yo he sido usurpado, me han quitado mi reino, mis riquezas, mis súbditos, y Atahualpa le dice: te entiendo perfectamente, ¿no? ¿De qué me estás hablando? A mí me venís a contar. Así que bueno, un texto genial, en obra de teatro, esta cuestión didáctica para que la gente le llegue más y poner en palabras fáciles conceptos de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, una obra maravillosa del año 8, muy pionero realmente, ¿no? Y que no se ve desde hace no sé cuánto, Sí. más de 100 años. ¿No? Sí, exactamente, la verdad estaría bueno reponerla la obra. Por lo menos una última pregunta, si puedo abusar un poquito más. No hay problema. Moreno, ¿estaba al tanto de lo que estaba pasando en Haití en 1804? Sí. Contanos un poquito de eso. Sí, bueno, recordemos que Haití es el primer país que se independiza de toda América Latina porque es francés, ¿no? De origen, o sea, podemos decir América Latina, pues una colonia francesa. Y curiosamente la rebelión haitiana, que es extraordinaria, ¿no? Que puede verse un poco en la película Queimada, una extraordinaria película que les recomiendo, está en internet, de visión gratuita, ponen Queimada, Marlon Brando, si no, está extraordinaria, una película maravillosa. Bueno, la rebelión haitiana comienza como producto de la Revolución Francesa, donde se decreta la libertad de los esclavos. Entonces, los haitianos, como franceses, creen en el derecho de romper las cadenas, y hasta que luego Napoleón le dice: no, muchachos, esto no va para ustedes, ¿no? Incluso ya durante la convención hay un frenazo, dice: no, la libertad de los esclavos es acá, no en las colonias. Y ahí surge Toussaint Louverture, ¿no? Estos libertadores negros, esclavos convertidos en libertadores, y Haití entonces obtendrá su independencia en 1804 y será un país tremendamente generoso con Bolívar. Es el primer país que ayuda, y Bolívar no se porta bien con Haití, no retribuye esa generosidad haitiana, porque había desde nuestras clases todavía revolucionarias cierto prejuicio con los negros. Todavía, es decir, había mucha generosidad con el indígena, pero había cuidado con los negros, ¿no? O sea, y San Martín lo dice, cuando él tiene su regimiento 8, que eran todos negros, esclavos, que eran liberados para pelear, dice, y propone ascensos, porque él considera que son personas iguales a nosotros, propone ascensos y se lo niega, el triunvirato se lo niega, el directorio se lo niega, dice: me parece que ustedes le tienen miedo a lo de Haití, ¿no? O sea, recordando ese peligro de los esclavos sublevados en esa primera independencia. Y como dice Galeano, en un hermoso texto, Las venas abiertas, lo caro que le hicieron a pagar a Haití su osadía, ¿no? Nunca le perdonaron, fue el país, y sigue siendo el país más pobre, muy castigado, bueno, tremendo, ¿no? Lo que ha pagado Haití, su audacia de proclamarse independiente tan tempranamente en 1804. De hecho, terminó de pagar las reparaciones de guerra en 1947. Los franceses le exigieron... Millonarias reparaciones de guerra que venía de aquella guerra, estamos hablando, ¿no? Lo que significó la ruina para un país muy pobre, por supuesto, como Haití. Bueno, creo que te hemos sacado el jugo más. Muchísimas gracias. No sé qué dice usted, Juan, cuéntame. No, yo
Quiero decir que, escuchándolo a Felipe y todo lo que ha pasado en nuestra historia, todavía hay algunos personajes que le piden perdón a los españoles por el mal que le hicimos, ¿no? En fin, yo, en nombre de todos y todas y del Consejo de Administración de RCT, les agradezco a Felipe y a Tilia, como siempre, esta claridad, esta forma tan didáctica de explicar las cosas, y seguro que todos hemos aprendido algo. Así que muchísimas gracias.